Vamos a tener ahora información de primer nivel de lo que está pasando justamente en este momento en el territorio de Kursk, allí donde hay una incursión que ha dejado en una posición muy compleja al régimen del autócrata ruso Vladimir Putin y además, yo diría a los analistas y observadores en general de lo que está pasando en el escenario bélico desde la invasión rusa a Ucrania. Para esto está quien se presenta en redes como Martín Tuitero. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos en la República Argentina y planteando este tema, escuchar de ti el análisis de lo que está ocurriendo a partir de esta incursión ucraniana dentro de territorio ruso. Bueno, a ver, tenemos relativamente poca información. Básicamente la información o las confirmaciones visuales, que yo creo que es lo importante, proceden de fuentes rusas, porque los ucranianos han, digamos, decretado silencio radio, apenas informan de lo que están intentando. Pero yo creo que primero hay que entender que esto no es una incursión. Eso, digamos, las primeras 24 horas podía caber esa interpretación. Lo que sabemos ya, han pasado 94 días, por redondear, hay fuerzas que son bastante importantes entrando en un espacio bastante amplio, Ujú. con tres ejes principales de ataque a través de la frontera, desde Sumy, en el norte de Ucrania, y, y además están, digamos, buscando una ciudad muy importante en Rusia, que es Kursk. Kursk es una, digamos, una ciudad de importancia militar para Rusia porque es una de las ciudades principales en el eje Moscú hasta Rostov, desde la capital hasta el sur de Rusia, ¿no? Otro elemento que debemos tener en cuenta es que esta operación militar ucraniana se ha preparado durante semanas. Lo podemos ver por la entidad de las fuerzas y el tipo de fuerzas que están utilizando. En absoluto, digamos, han conseguido ocultarlo, no solo a los que estamos siguiendo un poco la guerra, me refiero a publicaciones de soldados o noticias que no han llegado ninguna, sino sobre todo a los rusos. Les ha pillado por completa sorpresa. Y yo creo que les ha pillado por completa sorpresa porque durante los últimos meses Ucrania ha estado defendiendo en el frente este estas localidades que oímos casi todos los días, donde se nos relata que Rusia avanza. Ujú. Llevan 10 meses, en 10 meses Rusia en el punto donde más ha avanzado 18 kilómetros. Ucrania en 3 días y medio ha avanzado 40 kilómetros dentro de Rusia, para que veamos un poco la diferencia de planteamiento y la diferencia de operación. Pero Ucrania yo creo que ha conseguido, sobre todo estos últimos meses, mantener unas líneas defensivas, una defensa dura pero flexible y absorber muchísimos recursos rusos. Absorber significa aguantarlos y destruirlos. De Ujú. manera tal que Rusia se ha visto obligado durante los últimos meses, yo diría casi el último año, a ir acumulando fuerzas en ese frente del este, en lo que llamamos Donetsk, entre Marinka, Avdiivka y la zona, digamos, de Chasiv-Yar, Bakhmut, al punto que ha tenido que vaciar de recursos otros lugares, por ejemplo, la frontera sur de Rusia, Ujú. Kursk. Y eso ha facilitado mucho esta labor. Es decir, Ucrania defiende, digamos, absorbe recursos rusos con su defensa y luego golpea eh, donde más debilidad tiene Rusia. Ya Ujú. lo hizo, porque esta es una operación a mucho mayor nivel, ya lo hizo a finales del 2022, en la famosa operación que liberó pues, la zona de Kharkiv, Kupiansk, Izium, toda aquella operación. Se parece mucho a esto, pero esto es de un nivel muy superior. Claro. Ahora, he visto información que indica que en esa región hay un nodo muy importante de distribución de gas que viene de los Urales que todavía llega a algunos países de la Unión Europea. Y por otro lado, se habla mucho de que las fuerzas están a 30 kilómetros de una importante central nuclear. ¿Pueden ser objetivos concretos de esta incursión? Sí, a ver, hay un gasoducto que pasa paralelo a la carretera que han tomado los ucranianos ahora en dirección a Kursk, la R-200, y de hecho justo en el punto fronterizo, al lado del puesto fronterizo ruso, hay unas instalaciones. Además es muy fácil de observar, cualquiera que entre a través de Internet en Google, entra en Google Maps,
busca Zutza, que es un pequeño pueblo de 5.000 habitantes junto a la frontera, en Rusia ya, y encuentra las instalaciones, digamos, de bombeo y de contabilización del gas que viene a Europa. Hay que decir que durante toda la guerra Rusia ha seguido suministrando gas a través de Ucrania. Es verdad que digamos, con cantidades menguantes, puesto que se habían ido cerrando contratos, varios países europeos habían dejado de comprar gas a Rusia, pero por ejemplo Hungría y Eslovaquia seguían recibiendo gas y pasaba por aquí. Es decir, que el hecho de que ahora Ucrania controle esta zona tampoco significa que no vaya a pasar gas. Durante toda la guerra, Rusia ha suministrado gas a quien compraba. Y con respecto a la central nuclear, sí, es una localidad que se llama Kurchatov, que está aproximadamente 40 kilómetros al oeste de Kursk, la capital de todo este oblast, y hay una central nuclear. Hay reportes rusos, insisto, son siempre información rusa, que hay fuerzas ucranianas aproximadamente a 15, 18 kilómetros, en una localidad que se llama Kromsky-Viki. Básicamente, no tenemos confirmación visual, de hecho los ucranianos retienen mucho esa información, solo la ofrecen cuando tienen consolidada la operación, pero hombre, siempre puede considerarse un objetivo. Yo creo que no es tanto un objetivo territorial lo que persigue Ucrania en esta operación, sin perjuicio de que todas las operaciones militares tienen una repercusión territorial, ¿no? Ujú. Los avances al final son kilómetros. Yo creo que el objetivo ucraniano es derrotar a Rusia, derrotar de manera clara, contundente, donde más le duele, donde más se ve, por otra parte, porque hay que tener en cuenta que la sociedad rusa, que vive en un entorno muy controlado, un entorno informativo totalmente controlado por el régimen, avanzar o perder un pueblo, Donetsk, en una zona relativamente lejana que prácticamente ningún ruso sería capaz de colocar en el mapa, es casi intrascendente, aunque allí mueran cientos de rusos Mm. todos los días. Sin embargo, que las fuerzas ucranianas se aproximen a Kursk, que es una ciudad muy importante del corazón, del núcleo importante de Rusia, eso sí tiene una repercusión. Y el hecho de que vean que el ejército ruso, el que salía de Kursk hacia Ucrania en el 2022, hacia Kiev, precisamente por esta carretera, ahora mismo no tenga recursos para parar a los ucranianos Mm. cuando se acercan a Kursk, ese es un hecho que no, digamos, implica el reconocimiento de la derrota, y esa es la parte fundamental. No se trata solo de una derrota militar, sino de las repercusiones que esa derrota militar tiene en el poder político ruso. Claro. Bueno, estoy viendo que la retaliación ha llegado por otro lado. Acaban de provocar un ataque aéreo contra una tienda de comestibles en Konstantinivna, espero decirlo bien, en la región de Donetsk, en un momento Sí. en que la gente estaba haciendo sus compras matutinas. Han asesinado otra vez civiles y hay muchos muertos y heridos ahí en ese lugar. Es terrible, la verdad. Sí, a ver, eso es una política que lleva ejecutando Rusia, no solamente durante esta invasión de Ucrania, es decir, forma parte de su estrategia, entre comillas, militar desde siempre, ¿no? Podríamos Mm. remontarnos a Siria, donde tienen tropas desde 2012 y lo llevan haciendo por sistema. Es una estrategia de aterrorizar a la población civil. Lo que son incapaces de lograr por vías militares, al final lo persiguen por vías, llamémosle, terroristas, Ujú. bien por presión, bien por la creación de un relato de que son invencibles, de que Ucrania no tiene munición, de que Ucrania no tiene hombres, y al mismo tiempo atacar centros civiles, un gran supermercado donde la gente compra todos los días, porque son incapaces de vencer al ejército. Hay que pensar que no deja de ser una estrategia clásica de regímenes despreciables que ya mandó a la basura de la historia, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados amenazaban el Reich de Hitler, los alemanes se dedicaban a bombardear con V1 y V2 Ujú. Inglaterra. Y lo hicieron hasta el último día prácticamente del régimen, ¿no? Quiero decir, la incapacidad o la impotencia militar trata de compensarse con el terror sobre los civiles y con actos que son criminales, porque es evidente y además no es un hecho casual, no podemos hablar de un error. Se lleva produciendo de forma sistemática durante 2 años y medio, siempre con el mismo patrón. A una derrota militar se sucede Claro. una venganza contra los civiles en unas instalaciones civiles que son inequívocamente civiles. Luego hay una intencionalidad. Sí, sí, de hecho es sistemático. Pero por otro lado, y cierro con esto, también hubo una operación muy, muy importante en la región de Crimea en los últimos días, ¿no?
Sí, hay que pensar que aunque nos fijamos muchas veces en las grandes operaciones, ¿no? Pues en movimientos o en ataques de cierta importancia, todos los días, en casi todos los sectores, hay combates, hay operaciones. En la zona de Crimea, que yo creo que es el núcleo, digamos, simbólico para Rusia y también para Ucrania, porque es donde empezó la invasión, allá por febrero de 2014, es un espacio que Ucrania ha estado atacando vía misiles y con contra las instalaciones de la Fuerza Aérea Rusa, instalaciones de radar, las defensas antiaéreas, e inevitablemente viene en una zona de la Oblast de Gerson, que es justo al lado, digamos, en esa zona de Crimea, la franja de arena que hay justo antes en Skadovsk, se llevan realizando operaciones de incursión por Ucrania pues prácticamente 2 años. Tienen un objetivo estratégico que es desestabilizar todas esas instalaciones que básicamente son radars, lo que tienen instalado ahí, radars, equipos de guerra electrónica, para proteger los rusos de sus instalaciones principales pues en Sebastopol, en Simferopol o en el puente de Kerch. Hay que entender que durante todos los días ocurren cosas, a veces acceden a los medios de comunicación. Yo creo que en este caso es una de tantas, solo que Rusia está tratando de proyectar o poner la lupa sobre esta operación concreta más para tapar lo que está ocurriendo en Kursk que por su verdadera relevancia. Claro, sí, bueno. De cualquier manera, en algún momento van a pagar un precio interno por esto. La presentación esa de Putin hablando con sus militares vía streaming, no sé, creo que para estar observador más distraído, decía claramente que no era una reunión de triunfadores, ¿no? Claro, hay otra lectura para mí. Yo cuando vi la reunión, que creo que fue hace un par de días, además lo Sí. anunciaron, el Consejo de Seguridad de Rusia, estaban vendiendo por un lado que esto era una pequeña incursión ucraniana que ya estaba derrotada, y al mismo tiempo se reúnen en Moscú el presidente, el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor. Y yo, cuando vi esas imágenes, incluso el anuncio, pensé, hombre, si esto fuera una operación limitada ucraniana, sin importancia, controlada ya por Rusia, esto lo había resuelto un coronel o un general en Kursk, es decir, el mando de la zona. No tiene que, prácticamente no tendría ni que haberse enterado Putin, ¿no? Es una operación Ujú. sin más, según decían ellos. Pero el hecho de que se reúnan en Moscú y tengan que hacer esa parafernalia, lo que demuestra es que era verdaderamente preocupante. Y lo que estamos viendo de sus propias fuentes, insisto, porque todo lo que sabemos nos lo están contando ellos a través de sus canales privados. Bueno, al final hay que entender que en la sociedad moderna y también en Rusia todo el mundo habla pues con su familia, con sus compañeros, se manda fotos y son fuentes abiertas. Esa combinación de imágenes de satélite, fuentes abiertas, nos permite seguir con un cierto retraso. Podemos hablar de entre 24 y 36 horas de retraso lo que ocurre en el campo, y lo que ocurre en territorio ruso es la peor pesadilla para Putin. Una Mm. guerra que él había vendido terminaría en 3 días y que llegaría a las fronteras de Polonia hace más de 2 años y medio, ya no solo se acerca a las fronteras de Rusia, sino que las cruza, además, al núcleo principal de la Rusia más occidental, ¿no? Claro. Claro, ahí es donde el golpe me parece psicológico es tremendo. Bueno, te agradezco enormemente, te sigo cotidianamente, así que muchísimas gracias por esta primera conversación. Un abrazo a la distancia, muy amable. ¿Eh? Nada, muchas gracias y un abrazo desde aquí. Bueno, a quien escuchamos es a quien se identifica en redes como Martín Tuitero.